a tu puerta cantando marzas con mucho agrado. Campo yo creo que es un valle que refleja muchos de los grandes problemas o cuestiones o paradigmas de la actualidad universal, te diría, ¿no? O sea, si nos fijamos, por ejemplo, en el territorio, en su naturaleza, tenemos zonas de alta montaña donde nieva todavía, pero tenemos ganadería extensiva de alta montaña, tenemos un patrimonio cultural inmaterial muy potente y también material, y creo que puede ser un espacio como muy sugerente para prácticas y proyectos culturales. Y luego, por otro lado, creo que al tener ese eje de la fábrica naval de Reynosa y también de la ganadería extensiva tradicional, creo que puede como significar dos imaginarios culturales muy potentes hoy en día. Lo que quiero decir es que a veces centrarse en un valle, en unos pueblos, que aparentemente puede ser como algo pequeño, en el fondo nos permite acercarnos con lupa a problemas que son realmente universales, ¿no? Está el tema de las energías renovables, que ahora tenemos, bueno, pues todos los conflictos que se generan con los megapolígonos eólicos, que también son problemas que afectan a las culturas locales, ¿no? Tenemos el tema de la sequía, del cambio climático, que también se ve y se puede apreciar en las formas que tienen los campurrianos y campurrianas de habitar el espacio, ¿no? Porque tiene mucha relación con las montañas a día de hoy. Ese es el reto también de las culturas rurales hoy. Es decir, cómo la cultura desde los contextos rurales puede atender a los que yo creo que son los grandes problemas que tiene la humanidad hoy, ¿no? Que es la relación con nosotros, es decir, cómo nos relacionamos, cómo nos apoyamos, cómo dialogamos entre nosotros. La pandemia la ha puesto de manifiesto, nos necesitamos unos a otros, y también cómo cuidamos, cómo nos relacionamos con el medio ambiente, ¿no? La cultura directa e inmediatamente atiende a estos dos problemas. Y después también, si también miramos un poquito la genealogía del arte en España, los grandes artistas internacionales, antes y ahora, parten de contextos muy locales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Pablo Picasso, en Salvador Dalí o en Jean Miró, ¿no? Artistas de referencia a la vanguardia que parten de contextos hiperlocales. O películas ahora como que están triunfando fuera, ¿no? Como Alcarrás, Asbestas, Suro, otra pequeña escala, ¿no? U otros, hablan de realidades muy concretas, muy enraizadas, o sea, muy cercanas a nosotros. Entonces, esos problemas al final son los de todos. Yo creo que la cultura es muchas cosas, ¿no? Es una herramienta, también creo que la cultura es un proceso. Yo quizás ahí me alejaría un poquito más del discurso, ¿no?, de la cultura como industria. En La Ortiga no nos identificamos especialmente con esa manera de entender la cultura, pero sí entendemos la cultura como un proceso además que debe de ser entendido abajo arriba, es decir, donde las comunidades locales puedan participar, tengan derecho a participar de esa cultura, a hacer cultura, a defender diferentes maneras de cultura, de patrimonio inmaterial, y siempre en esa conexión también con lo extraño, ¿no? Por eso creo que la cultura es siempre una potencia, ¿no?, para entender el mundo desde muchos lugares. Tiene un papel fundamental, mucho de enseñanza, de aprender a mirar de una forma diferente. Yo he aprendido mucho, no tengo ningún título, ¿eh? Voy aprendiendo de toda la gente que me rodea, porque me gusta observar, porque me gusta preguntar. Entonces la cultura es eso, te puede enseñar como un aprendizaje, como una enseñanza. Es muy importante para fijar población en el terreno, para darte cuenta de lo que estás haciendo, la función que estás desempeñando realmente en el mundo. En este país, España, ¿no?, que es un país con una memoria territorial rural muy clara y muy cercana con respecto a otros países europeos que entraron en el proceso de urbanización muchísimo antes que nosotros. Por lo tanto, la memoria rural en el tiempo para España está mucho más cercana que en otros contextos, por lo tanto está muy próxima. Han pasado 2 o 3 generaciones, seguimos todavía con ese imaginario.
en primer lugar, tiene ese potencial, ¿no? Es decir, esa vinculación emocional que tenemos con unas culturas que eran evidentemente de tradición rural, oral y comunitaria, porque la cultura en contextos rurales siempre fue social, básicamente, se desplegaba en el espacio público, no había la industria cultural como la conocemos hoy, había espacios de socialización que no era la calle, ni siquiera había infraestructuras culturales como las entendemos hoy, y ahí todo el mundo se juntaba. Entonces, la cultura cumplía una función comunitaria clarísima, que la ha cumplido durante milenios y la ha cumplido en el medio rural, ¿no? Y yo creo que ese valor, que creo que es esencial de la cultura, en estos contextos se debe seguir perpetuando. En todas las celebraciones se ha cantado siempre, en mi familia siempre, con mi abuela, menos en los entierros porque estaba mal visto, que al final se juntaban de gente que no se veía mucho tiempo y querías cantar porque estabas a gusto. Puede tener muchas connotaciones, pero para mí tiene esa de la relación, de la unión, del encuentro. Y en tristeza cantas, en alegría mucho más, siempre. Para mí es como un estilo de vida, yo soy como el pajarito, si no canto me muero. Tengo muchos recuerdos, muchas anécdotas de las marzas, casi siempre muchos años nevaba, después pedíamos la burra en vecino, o a veces en el pueblo ya no las había, cuando se empezaban a extinguir, y íbamos a otro pueblo a buscar la burra porque era el espectáculo, con la burra, ¿verdad? Y por todas las casas del pueblo. Yo tengo la imagen de ser las tantas de la noche, ya sabes que sabías que tenías que ir a clase y todo, pero daba igual. Y estábamos allí contando pesetas, en un suelo contando, ¡pum! Las monedas de duro, las de peseta, las de 5 duros, y las contábamos allí y eso, y después con eso hacíamos cenas y hacíamos de todo. Era un canto petitorio para los mozos. Y los mozos, yo solo me gusta traducirlo para la gente urbanita o la gente de la ciudad, eran como 112. Los mozos se les recurría para todo, que se quemaba una casa, los mozos, que había una nevada y una mujer no podía tal. A los mozos, siempre los mozos. Ya cuando te casabas ya era otra cosa, pero los mozos siempre era, y era la manera de compensarles de las labores que habían hecho durante todo el año. Y yo creo que la cultura tiene un papel fundamental a la hora de conectarnos también con las personas, comunidades que son diferentes a nosotros, ¿no? O sea, yo no creo que la cultura tenga solamente que centrarse en las comunidades que son iguales, ¿no? Solamente a partir de un discurso, digamos, identitario. Yo creo que la cultura también es lo que nos puede vincular y conectar con otras personas, con otros lugares, con otras maneras de hacer las cosas. La motivación de impulsar la residencia artística de itinerancias ha sido de alguna manera tener la oportunidad de conectar una forma de entender la cultura, que es habitándola, y trasladar esa posibilidad a una especie de invitación a que otra persona pudiera venir a estar durante pues 3 semanas, que ha estado Rafael Tormo Cuenca en este caso, conviviendo con una persona del colectivo, conociendo el valle, conociendo costumbres, fiestas, haciendo entrevistas a gente, etcétera, con un proyecto que creemos además que es muy potente, Carretear lo Popular, Manual de Abandono, ¿no? Que conectaba muy bien con muchos de los paradigmas también culturales del Valle de Campoo y a la vez con muchas de las preguntas, de las potencias o de las sugerencias que se pueden hacer a partir de una cultura popular, una cultura tradicional. Siempre creemos que si las cosas al final no se habitan, los lugares no se habitan, la visión siempre es diferente, ¿no? Parece que se queda corta. Mi trabajo en general reflexiona sobre lo popular, ¿no? Sobre la potencia política que le queda a lo popular. Mi interés era otra localización en la que yo estoy habituado a trabajar y el propio grupo de La Ortiga, ¿no? Que me parece un grupo muy necesario para pensar la realidad de esta área, ¿no? de esta piel de toro.
Yo conocía Reinosa, pero no conocía la zona, no la conocía. Cuando me acerqué al Valle del Campó vi que había un día, que era el Día de Campó, que era como una exaltación casi patriótica del Valle del Campó. Luego vi que la realidad del sector empresarial pues estaba en cierta decadencia, el mundo de la ganadería también. Entonces me pareció que era un buen puchero para realmente acercarme y meterme en la salsa de esto. Vi que el Día de Campó pues había un protagonista que estaba muy tapado ya, que era el carro blanco o el carro chillón, ¿no? Y me llamó la atención lo arcaico de la estructura del carro y la potencia poética que podía tener, ¿no? Cómo había prevalecido durante tanto tiempo una herramienta como el carro, que podríamos datarla de la Edad del Bronce, casi, ¿sabes? Y con pocos cambios, ¿no? Y además con un eje que no gira separadamente, ¿no? Como el carro castellano, sino es un eje que hace girar las dos ruedas al mismo tiempo. Creo que trabajar con él podía ser casi heroico, ¿no? Entonces yo, que a veces me sitúo delante de los proyectos desde un posicionamiento de entusiasmo, pensaba también que la gente que había trabajado en esto también lo hacía por entusiasmo. Y el entusiasmo es algo que está más allá del pasado y el futuro, es algo que está en experimentación constante, ¿no? Reinosa y el paisaje del Valle del Campó son vasos comunicantes. Una cosa sujeta a la otra. Reinosa, durante mucho tiempo, la gente que trabajaba en Reinosa eran los que tenían las vacas y los que construyeron este tipo de paisaje segmentado, con prados pequeños, porque eran heredados de familias que se partían en hijos o en hijas. Entonces se ha ido configurando este imaginario que al final es lo que nos va quedando en la retina y da la impresión de que es lo que ha sido siempre, pero no ha sido siempre esto, ¿no? Y ha sido algo que se ha ido comunicando porque ha sido gente que desde 1900 ha mantenido el paisaje y ha trabajado en la fábrica y está sujeto de alguna manera ahí, pero lo que me da la impresión es que estos dos vasos se van vaciando poco a poco y no sé dónde va a llegar, tanto el ámbito de la ganadería como el de la fábrica. Y a mí lo que me preocupa es que la gente no se dé cuenta de que la fuerza del trabajo somos la gente y que de alguna manera eso tiene que revertir en políticas, ¿no? Y parece que todo viene como añadido, ¿no? Como algo que nos deviene, ¿no? Y yo creo que todavía queda gente que está en esa dinámica de lucha con el entorno natural y la propia supervivencia, ¿no? No hace falta irse al Amazonas, ¿no? Y veo un poco esto, veo un poco que eso es una realidad ahí que no está atendida, veo que no está atendida, y veo otra realidad autosatisfecha, pero en extinción, que son muchos caballeros aseados, bien vestidos, paseando por Reinosa, prejubilados, tiendas cerrándose. En cambio aquí veo muchas casas renovándose, chalés con piscina, que no tienen nada que ver con este territorio. Veo que hay una serie de cambios estructurales que nadie creó, que nadie está pensando y están transformando todo el territorio y lo van a transformar y a lo mejor en 2 generaciones no podemos hablar ya de lo mismo en el Valle del Campó, ¿eh?